es un campo que exige mucho crecimiento personal para poder compartir. Entonces, bueno, yo con todo el cariño voy a compartir este tema. Sé que es muy amplio, pero me gustaría al final que alguien, pues, poder interactuar para poder saber si ha quedado claro y todo eso. Entonces, así que al final de lo que les voy a contar, les voy a compartir, pues me gustaría que participaran y pues retroalimentaran, ¿no? Nos retroalimentáramos todos. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, la semana pasada hablé sobre la inteligencia emocional y di como el concepto básico de qué era la inteligencia emocional. Hablé sobre que el Daniel Goleman ha sido uno de los psicólogos que se ha dedicado al tema desde 1990. Todas sus investigaciones han estado basadas en la inteligencia emocional y lo que ha aportado a nivel de psicología al respecto ha sido de mucho valor a nivel científico. A ver, vamos ahora a la segunda parte. La vez pasada hablamos de unas habilidades, de desarrollar 4 habilidades para identificar, aprender a identificar las emociones, ¿verdad? Y definimos el concepto de lo que era inteligencia emocional y un poco les expliqué cómo los seres humanos estábamos conectados de acuerdo a las situaciones que generaban pensamientos, pensamientos que iban a generar emociones y emociones que iban a generar una conducta. Ahora, nosotros somos, como seres humanos, somos siempre emocionales. Nuestras emociones están todo el tiempo conectadas a nuestros sentidos, a la vista, al tacto, al gusto, al olfato, ¿vale? Entonces siempre hay una conexión directa de emociones con sentidos. Ahora recordemos la diferencia entre emoción y sentimiento. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción tiene una expresión psicofisiológica, es decir, hay una reacción física en el cuerpo cuando experimentamos una emoción, pero la emoción es muy corta, o sea, pasa. El sentimiento siempre lo vamos a etiquetar y vamos a emitir un juicio. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo un encuentro con alguien y me enfado, esa emoción de enfado en el momento, si dura poco tiempo, va a ser una emoción y se va a pasar. Pero si yo a esa emoción de enfado empiezo a añadirle etiquetas como, es que esa persona no me quiere, es que esa persona me tiene envidia, es que esa persona... Y empiezo a elaborar etiquetas y juicios frente a esa emoción, entonces lo elaboro, ya pasa de ser una emoción a ser un sentimiento, ¿vale? Entonces, cuando el sentimiento se construye, se hace, se incorpora en nosotros. ¿Y eso qué va a hacer? O sea, yo me especialicé en el área de la psiconcología porque siempre me ha apasionado la relación que tiene. Somos un mundo muy complejo como seres humanos, pero nuestros sentimientos están relacionados directamente con nuestro cuerpo y muchas veces lo que el cuerpo calla, lo que las emociones que callamos, los sentimientos que callamos, el cuerpo lo expresa en dolores físicos, ¿vale? Y esto, vamos, que ahora hay mucha investigación al respecto, pero por eso, por ejemplo, un tema como este se hace tan interesante, porque en la medida en que nosotros lleguemos a tener un buen control sobre nuestras emociones o a desarrollar lo que llamamos inteligencia emocional, vamos a tener una salud mental y física más equilibrada. Entonces, básicamente, de aquí desprenden muchísimas cosas de nuestra vida. Ahora, hay 6 emociones básicas que se identifican. Una es la alegría, la otra es la tristeza, el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa. Luego voy a puntualizar en cada una de ellas, voy a hacer un matiz un poco ligero, una pincelada, para poder entender un poquito más. A ver, las emociones básicas somos capaces de transmitirlas a través del lenguaje no verbal.
Es decir, nuestro cuerpo siempre está comunicando. No solo sentimos interiormente, sino que nuestro cuerpo es la expresión de lo que estamos sintiendo todo el tiempo. Y regularmente nosotros pasamos eso desapercibido. Lo que pienso y lo que hago siempre va a estar influenciado por lo que siento. Recuerden esto, lo que pienso y lo que hago siempre será una consecuencia de lo que siento, ¿vale? Entonces, ahora en la actualidad, el éxito de las personas en cualquier campo se mide mucho por su inteligencia emocional. Antes, en una época anterior, era muy, muy reconocida la inteligencia, o sea, a nivel racional, ¿no? Lo que era toda la parte intelectual. Pero ahora es fundamental que una persona tenga inteligencia emocional para tener éxito en lo que se proponga en la vida. Por eso el tema es tan pertinente para los que andamos en este mundillo del emprendimiento. Ahora, nuestro rostro es el espejo del alma. Lo que dije anteriormente, siempre nuestro cuerpo está expresando nuestros sentimientos aunque no nos demos cuenta. Yo les voy a sugerir que hagan un ejercicio que es muy básico, pero es parte fundamental de que uno aprenda a reconocerse y a identificar cómo expresa uno gestualmente cada emoción. Por ejemplo, párate frente a un espejo y empieza a hacer gestos de cómo expresas el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco, el enfado, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nos vamos a identificar en los gestos que regularmente, que habitualmente tenemos y no nos damos cuenta, que son fundamentales para generar una buena comunicación con las demás personas. Ahora, voy a especificar, voy a puntualizar cada emoción. Vamos a empezar por el asco. La emoción del asco, la función de sentir asco es protectora, no solamente para el momento en el que la expresamos, sino también para el futuro. El asco es una de las emociones que tiene mucha memoria. Yo les voy a poner un ejemplo. Les hago una confesión. A mí me da asco el olor y el sabor a pescado fuerte. Porque cuando yo era niña, mi madre me daba emulsión de Scott. Yo me imagino que a todo el mundo conocerán esto, que es ese aceite de hígado de bacalao, y a mí me sabía eso asqueroso. Luego, ahora, en mi vida adulta, no tolero ni el olor ni el sabor a pescado fuerte. Sin embargo, de la única manera que lo puedo tolerar es cuando no ese olor y ese sabor no es fuerte. Entonces, por eso se dice que el asco es una emoción básica que siempre tenemos y tiene memoria. O sea, siempre va a estar relacionada a una situación vivida en tu infancia o en tu adultez, pero siempre va a quedar registrada en tu memoria. La alegría. La alegría nos da una carga de energía que nos impulsa a hacer muchísimas cosas. Y ya como la expresemos depende de nuestro contexto, ¿no? Cómo nos hayan enseñado a expresar la alegría, porque nuestro contexto familiar y social, desde que empezamos nuestra niñez, desde que empezamos a socializar, determina mucho cómo nosotros expresamos estas emociones. La alegría es la emoción que genera optimismo. Esta es la emoción más deseada, con diferencia, ¿no? O sea, porque siempre estamos deseando tener un estado anímico óptimo, ¿no? Siempre deseamos estar optimistas. Sucede que en esta época se habla mucho de pensar en positivo, pero ¿qué pasa? Pensar en positivo no es tan fácil, porque hasta que nosotros no tengamos la capacidad de reconocer cada emoción, saberla identificar, reconocer y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, nosotros no vamos a poder controlar ese tipo de pensamientos que nos llegan todo el tiempo. Entonces, en la medida que nosotros podamos controlar e identificar las emociones que experimentamos frecuentemente y cómo reaccionamos,
y cómo las expresamos, entonces cuando tenemos eso controlado, podemos empezar a controlar ese tipo de pensamientos que se nos vienen y ahí sí podemos decir que podemos pensar en positivo, porque ya vamos a tener un conocimiento previo que nos va a poder llevar a controlar eso, ¿vale? El miedo. Luego el miedo es una emoción de peligro y amenaza. La activación que se produce en nuestro cuerpo siempre es muy intensa cuando sentimos miedo. Siempre el miedo nos prepara para la lucha, para huir o para defendernos. Y el miedo es una de las emociones más fuertes y más intensas que experimenta el cuerpo. Yo diría que el miedo está directamente cuando tenemos miedo. Yo les decía la vez pasada, yo el miedo lo siento en el estómago, pero también el corazón se acelera cuando tenemos miedo. Entonces, el miedo es una de las emociones, digamos que más intensas y que más reacción corporal tiene en nuestra vida. Y es tan fundamental llegar a identificarlo y a poder, digamos que equilibrarlo, porque luego vienen enfermedades como las depresiones, las ansiedades, sistemas nerviosos alterados, ¿vale? Entonces, fíjense si es importante saber un poco sobre esto. Luego la sorpresa. La sorpresa es una de las emociones más neutras y breves. La sorpresa tiene una expresión muy rápida. Digamos que no produce un buen o un mal estado emocional. Siempre es como muy neutra, ¿no? La sorpresa siempre actúa o como precursora del miedo o como precursora de la alegría o la tristeza. Es decir, antes de que nosotros sintamos miedo podemos sorprendernos, o alegría o tristeza. Siempre pasamos por la emoción de la sorpresa. Es lo inesperado, es la emoción del sobresalto y aparece cuando no esperamos algo. Nace y está directamente relacionada con nuestros sentidos. Nace del ver, del oír o del oler, ¿vale? Ok, entonces vamos con dos de las últimas. Una es el enfado. Lo habitual es que el enfado tenga un estímulo exterior, ya sea un objeto, ya sea el relacionarme con otras personas, ya sea alguna circunstancia que me genere, digamos, frustración, porque detrás del enfado viene la frustración y también muchas veces el miedo. La ira genera fuerza, es el producto de la diferencia entre un estado que se ha producido y otro que nos hubiera gustado que se hubiera producido. Es decir, el enfado es el resultado de algo que esperábamos y que no se da, como nosotros queríamos que se diera, ¿sí? Entonces el enfado siempre viene a ser una reacción que da paso a la frustración. Después del enfado que viene, frustración, que ya se convierte en un sentimiento. Luego, la tristeza. La tristeza es la emoción de la pérdida, de la pena, del daño. La tristeza nos ayuda muchas veces a superar estados de duelo, de pérdidas de familiares, de rupturas sentimentales. Tiene muchos pensamientos asociados y la tristeza promueve regularmente el pesimismo. Si nos quedamos elaborando las tristezas en tiempo muy prolongado, ya después de tristeza pasa a ser pesimismo y después de pesimismo pasa a ser depresión. Es una emoción que inspira, sin embargo, tengan en cuenta, tanto la tristeza como el enfado, como las emociones anteriores de miedo, y el miedo puede ser muy adaptativo. O sea, si las emociones las llegamos a controlar, no tienen que ser negativas, porque regularmente la tristeza a muchos artistas los ha hecho compositores de grandes letras de canciones, de grandes obras teatrales, de grandes pinturas, por ejemplo. Muchos de los grandes pintores han tenido estados emocionales bastante melancólicos o tristes, pero
resulta que el arte se convierte en una de las herramientas fundamentales para canalizar ese tipo de emociones y para volverse más creativos. Si se sabe conducir, ¿no? Porque si no se sabe conducir, entonces lo que caemos es en una depresión y en una crisis existencial que puede llegar incluso hasta atentar con nuestra propia vida. Entonces, regularmente, si tenemos un equilibrio más o menos estable con nuestras emociones, podemos hacer que tanto las emociones positivas como negativas nos impulsen a hacer y actuar de determinada manera. Ahora, ¿qué es fundamental? Conocerlas, comprenderlas e identificarlas. Cuando logramos estos 3 puntos, logramos generar salud emocional. Hay emociones secundarias. A ver, hay muchos autores que definen las emociones que acabo de nombrarles como emociones primarias. Y de esas emociones primarias se dice que hay emociones secundarias. Como por ejemplo, de la alegría se desprende el amor. Del enfado puede desprenderse la vergüenza. Luego, hay emociones negativas en pequeña cantidad y con baja intensidad. Que pueden, lo que les estaba diciendo ahora, el miedo, la ira, pueden ser adaptativas. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos una situación que nos ha llevado a sentir mucho enfado o mucho miedo, lo que hacemos es que la siguiente vez que nos enfrentamos a una situación similar, lo que hace es que recordemos las consecuencias que tuvimos cuando nos expusimos a esa situación. Ahora, si la hemos procesado, digamos, de manera positiva, vamos a tener una buena reacción frente a la misma situación. Pero si de lo contrario, lo que nos ha generado es un trauma porque no hemos sabido procesar esa emoción, entonces la situación se nos va a salir de control y vamos a vivir una situación traumática. Ahora, lo que les decía antes, el desarrollo de la inteligencia emocional, por eso ahora está directamente relacionada con el éxito en todos los aspectos, a nivel laboral, a nivel de emprendimiento, porque ahora se evalúa mucho en los empleos y en todo el mercado laboral y empresarial la actitud que uno tenga cuando lo están entrevistando, por ejemplo. Así que tu actitud define mucho lo que va a ser tu proceder y lo que va a ser tu comportamiento, ¿no? Entonces, desde ahí, tener una inteligencia emocional se hace fundamental para tener éxito con las relaciones interpersonales y en todos los ámbitos que nos vayamos a mover. Recuerden que es sentir, pensar, hacer. Situación, pensamiento, emoción y conducta. Ahora, la física cuántica, que esto es muy curioso y me encanta porque hoy día la física cuántica nos ha modelado un poco esto. La psicología cognitiva conductual es la que define esto. La situación genera un pensamiento, el pensamiento una emoción y la emoción una conducta. Ahora, la física cuántica nos añade el valor que nosotros tenemos toda la capacidad de crear nuestra realidad a través de los pensamientos. En ese caso, digamos que se invertiría. Primero viene a ser un pensamiento unido a una emoción que nos va a generar una situación y que nos va a llevar a una conducta. ¿Ven cómo cambia el orden? Porque la física cuántica nos da una explicación de que nosotros somos energía y de acuerdo a la energía que somos, los pensamientos vienen a ser también una energía. Así que si tenemos la capacidad de controlar el pensamiento, podemos crear nuestra realidad. Hay un libro que se llama Sentir es el secreto. Es un libro súper cortito, pero es un poco denso, pero explica esto que estoy diciendo de manera perfecta. O sea,
de aquí, de estas emociones, se desprende lo que nosotros siempre llamamos ego. ¿Qué es el ego? El ego es cuando nosotros nacemos y empezamos a construir la realidad con el exterior, empezamos a formar nuestro ego. ¿Qué es el ego? El ego es nuestro yo, es lo que nos define como personas, es lo que nos hace exponernos ante los demás. El ego viene también formado por todas las emociones, digamos que de alguna manera, entre comillas, negativas, que también pueden ser adaptativas. Por lo tanto, todos tenemos ego. Ahora, hay egos desmedidos y hay egos que se pueden controlar. Cuando podemos tener un control del ego, podemos tener una buena autoestima y un equilibrio, ¿no? Pero todos tenemos ego. Un ego desmedido, un ejemplo de ego desmedido y de poder desmedido en un personaje de la historia puede ser Hitler. Ahora, un ego controlado, un personaje de la historia, Mahatma Gandhi, ¿sí? Que son personajes que marcaron la historia, uno de manera negativa y el otro de manera positiva. Eso es tener un control del ego. Ahora, para que lleguemos allá, les cuento que tenemos bastante recorrido todavía. Hay que hacer un proceso de autoconocimiento y autocontrol tan grande para poder llegar a controlar el ego que vamos, no es que, o sea, es muy ignorante de nuestra parte decir que nosotros no tenemos ego, porque lo tenemos todo el tiempo. Es más, es lo que nos hace relacionarnos con el exterior, ¿vale? Ahora, el ego controlado siempre va a tener las emociones controladas, siempre. Entonces, ¿por qué les hablo del ego? Porque esto, cuando lo tenemos controlado, podemos controlar los pensamientos y no caemos en situaciones depresivas, melancólicas, de amargura, ¿vale? Entonces, cuando tenemos este ego controlado, no caemos tampoco en el victimismo. Entonces, vienen a raíz de esto el pensamiento que podemos controlar y crear. ¿Qué nos aporta la física cuántica? En lo que creas, en lo que crees, lo creas, ¿vale? Estamos capacitados para desarrollar y alcanzar lo que queramos, pero todo depende de ese autocontrol que tengamos sobre nosotros mismos. Ahora, yo les hablé la vez pasada de un ejercicio, detección, anticipación y acción. Yo creo que aquí es importante que tomen nota. Yo les había dicho, identifiquen qué situaciones te hacen sentir bien y qué situaciones te hacen sentir mal. Una vez identifiques las emociones, las situaciones y las emociones que te generan bienestar o malestar, pasa a preguntarte esto. ¿Qué siento y qué pienso cuando experimento miedo? Por ejemplo, o ira, o alegría, o enfado, o asco, o sorpresa. ¿Qué siento y qué pienso cuando experimento miedo? ¿En qué parte del cuerpo lo siento con mayor intensidad? ¿En qué parte del cuerpo lo siento con mayor intensidad? ¿Qué cosas o situaciones me hacen sentir así? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentir esa emoción en caso de que yo lo desee? ¿Y cómo reaccionan las demás personas? Si logramos responder a estas preguntas identificando cada emoción que nosotros tenemos, vamos a tener más control sobre nuestras emociones. Esto es un ejercicio muy práctico. Ahora viene otro ejercicio muy práctico, que es la detección de la emoción. ¿Qué siento? De 0 a 10, ¿con qué intensidad lo sientes? A ver, siento miedo ante esta situación. De 0 a 10, ¿con qué intensidad la sientes? 2. Anticipación. ¿Me ayuda a conseguir mis objetivos? ¿Eso que estoy sintiendo, sí o no? La tercera, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos, a veces se me está acabando el tiempo, les voy a dar unos ejemplos
Por ejemplo, cuando sientas tristeza, ¿qué puedes hacer cuando sientas tristeza? Escucha música que te guste, si te gusta la música animada, pues escucha música animada, baila si te gusta bailar, eh, canta, no sé, haz algo que te guste, habla con alguien de confianza, que te escuche, date un paseo por la naturaleza, practica un deporte, mira una película de comedia, porque aunque no lo crean, la risoterapia y lo que es todo lo que tiene que ver con películas de comedia y con cosas que nos dan risa, nos cambian de una el chip, ¿vale? Cuando sientas enfado, date un paseo por la naturaleza, practica un deporte, si es posible natación, porque el contacto con el agua hace que nuestro cuerpo se relaje, ¿vale? Y tiene una conexión directa, un recuerdo inconsciente con cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, además. O podemos salir a correr, distraer la mente jugando con algo, ir al monte, o si te vas al monte en un espacio que esté muy solo, emite un grito cuando tengas mucho enfado. Y eso te va a liberar. Cuando tengas miedo, distráete con un juego, piensa en cosas bonitas, racionaliza qué es lo que te produce ese miedo y siempre piensa cuando tengas miedo a qué le tengo miedo y qué es lo peor que me puede pasar. Siempre que te enfrentes a una situación que te dé miedo, si te respondes eso y logras racionalizar, el nivel de miedo siempre va a bajar, ¿vale? Vuelvo y repito la pregunta. Cuando experimentes miedo, siempre piensas, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? Esto te va a llevar a que racionalices ese sentimiento. Pregúntate, ¿lo puedo controlar? Si tu respuesta es no, simplemente fluye, o sea, deja que las cosas sigan su curso y distrae tu mente con aquello en donde sí puedes tener tu control. Utilizar el humor es la mejor herramienta para controlar emociones que nos sacan de un estado de alegría o de optimismo. ¿Vale? Por ejemplo, sí, cuando experimentamos miedo, enfado, tristeza, melancolía. Y luego, haz este ejercicio. Después de haber identificado este tipo de emociones, pregúntate, ¿cómo te sientes ahora? Si después de lo anterior evalúas de nuevo cuando ya hayas hecho lo que crees que te ayuda a cambiar la emoción, pregúntate cómo te sientes si cambias esa reacción frente a la emoción que experimentabas antes. Las emociones no se pueden eliminar ni se deben reprimir, pero sí se pueden canalizar, sí se pueden hacer conscientes y sí se pueden llegar a mejorar y controlar un poco más, si aprendemos a reconocerlas y a identificarlas. Así que el estado emocional siempre nos va a condicionar a qué y cómo prestamos atención. Por lo tanto, tener un estado emocional un poco equilibrado, pues nos va a permitir llevar a cabo con éxito lo que nosotros deseemos. Un último ejercicio. Si quieres comprobar que tus emociones siempre están, digamos, determinando cómo ves tu vida o tu realidad, haz el ejercicio de ponte unos auriculares y pon diferentes tipos de música. Visualiza un paisaje, visualiza los colores, visualiza las personas, visualiza todo lo que esté pasando en ese paisaje. Y te vas a dar cuenta que a través del sentido del oído y las diferentes tonalidades de música, tus pensamientos van a variar. Así que como todo está conectado con nuestros sentidos, nuestras emociones pueden ser controlables, pero para ello tenemos que identificarlas. Y hasta aquí llegó, lo que les quería compartir. No sé si fui clara, si tienen alguna pregunta, ya son las 4. Ya creo que me he extendido mucho. Hola, hola. Hola, Joana. No, excelente, no, ni nos dábamos cuenta que ya nos habíamos pasado los 30 minutos porque el tema, la verdad que
es extraordinario, nos llega a todos y no, estamos maravillados, Joana, gracias, pero yo creo que todos estamos muy atentos y si tienes algo más que añadir, pues aquí estamos exhortos, te escuchamos. Bueno, genial. No, nada, solamente quiero, no sé si tienen alguna pregunta, porque bueno, traté de dar los ejercicios ahí como muy prácticos, con mucho gusto, Liliana, Joan, con mucho gusto. Sí, lástima el tiempo, pero bueno, yo traté de condensarlo y resumirlo muchísimo, eh, y ser muy puntual y muy concreta como en las cosas muy básicas. Y pues nada, espero ya más adelante que tenemos la oportunidad de seguir, Sí, sí, no, pero seguir yo creo que aportando en el tema. claro, nos aguantamos unos minuticos más. Parece aquí Rafael Rodríguez, mi amigo desde Miami, parece que tiene una pregunta. Sí, Rafael, ¿tienes el micrófono? ¿Lo puedes operar? Rafael, si tienes alguna pregunta, abre el micrófono y tú puedes hablar. Rafael, no sé. Pregunta alguien por aquí. Perfecto. No tengo ninguna pregunta, ¿no? De verdad que no. Estuvo Ah, excelente la exposición, pero no tengo ninguna pregunta. Gracias de todas formas. bueno, ok, ok, Rafael. ok, perfecto. Bueno, yo solamente, como para concluir el tema, sí quiero contarles algo y es que a raíz de todo, bueno, que la física cuántica nos aporta el valor en cuanto a que los pensamientos son energía, hay un ejercicio muy práctico que yo sé que nos conduce a todos al desarrollo de nuestras metas y es el ejercicio de, siempre nos hablan de visualización, de todo eso, ¿no? Visualizar lo que queremos para poder alcanzarlo. Ahora, el estado más óptimo para tener una visualización, no sé, los que crean en su parte espiritual y oran, el momento más conveniente para generar una visualización es después de tener un estado mental relajado. Así que los que oran después de la oración, los que meditan después de la meditación o los que sacan un tiempo de reflexión en la noche de lo que ha sido su vida, es el momento óptimo para uno agradecer, primero porque el agradecimiento es abundancia, luego pensar en eso que deseamos obtener, pero anclarlo a una emoción, como si fuera vivido, como si fuera sentido. Siente lo que deseas o sea, siente lo que deseas alcanzar y siéntelo, siente la emoción que quieres experimentar en ese momento o que experimentarías en ese momento alcanzando tu meta, porque esa energía que se genera en el pensamiento se va directamente a tu subconsciente cuando te acuestas a dormir. ¿Y qué pasa con el subconsciente? Una vez el subconsciente le mandas esos mensajes, empieza a transformar tu realidad, se eleva inmediatamente, empieza a elevarse tu autoconfianza y lo que hace es que tu realidad externa empiece a ser diferente. Y ese es otro tema que lo podemos tocar luego, pero es un tema muy interesante que viene a raíz de todo esto de las emociones y de los pensamientos. Excelente, Joana, excelente. De verdad que sí, que lo has hecho maravillosamente. Y como siempre tú te pones a disposición, nosotros te decimos bienvenida para una próxima ocasión. De verdad que nos ha llegado mucho saber identificar estos puntos tan importantes para bien de todos en lo que hagamos, en lo que estemos emprendiendo, ¿verdad? Que lo que es Sí, la inteligencia emocional. Como bien dices y lo has dicho, está conectada directamente con el éxito. Gracias, Joana. exacto.